Vamos a orar. Bendito Dios, estamos contentos, muy gozosos de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de cada predicación. Gracias te damos porque cuando abrimos las Escrituras entendemos que te estamos escuchando a ti. Tu palabra es una palabra viva, no son cuentos, no son fábulas, son historias que están allí para recordarnos tu bondad, tu poder, tu majestad y tu fidelidad. Así que por favor, una vez más, a través de este mensaje, exhórtanos, ayuda a que nuestra fe pueda ser incrementada y pueda estar afianzada solamente en ti, Señor. Y para tu gloria lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar, por favor. Nuestro texto va a estar basado nuevamente en Génesis capítulo 22, pero antes de leer nuevamente, yo te quiero hacer unas preguntas. Hermano, ¿tú crees que Dios tenga el derecho de hacer lo que Él desee? No te escuché, hermano. ¿Tú crees que Dios tenga el derecho de hacer cualquier cosa que le plazca? ¿Tú crees que Dios tenga que darte explicaciones? ¿Eres consciente de que Dios puede hacer cosas que para ti puedan ser inentendibles? ¿Eres consciente de eso, iglesia? Dios, nosotros sabemos, hermanos, que Dios, sus planes son mucho más elevados que los nuestros y Dios nos bendice, Dios trae propósito en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos podido ser testigos, no solamente oculares, sino que lo hemos podido experimentar. Pero también a Dios le gusta mandarnos curvas, ¿sabes? Como los pitchers que engañan al bateador, en vez de lanzarle una recta potente, le hace un lanzamiento que parece una recta y el bateador la está esperando, pero le vino con una curva. Y el hombre quedó totalmente sorprendido, abanica, porque él esperaba otro tipo de lanzamiento. Y en muchas ocasiones tú y yo estamos esperando esa recta de Dios. Dios, esta es la manera en que tú deberías estar actuando, y Dios nos manda una curva. Y Dios tiene que darte explicaciones. Nosotros entenderíamos que sí. En muchas ocasiones hemos preguntado, hemos cuestionado sin caer en la rebeldía, sin caer en renegar de Él. Pero en muchas ocasiones decimos, Señor, ¿por qué esto ocurre? Yo esperaba que tú hicieras esto de esta manera. Y de hecho yo pensaría que hubiese sido mejor si lo hubieses hecho de esta forma. Pero hermano, el Salmo 115 nos dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que a Él le plazca, lo que a Él le place. Ahora, hermano, si tú conoces al Dios de la Biblia, tú sabes que lo que Él hace no es lo que le da la gana, sino lo que le place. Y tú dices, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que Dios no es un Dios caprichoso, Dios no es un Dios que simplemente hace las cosas porque es que quiero. Y como yo soy Dios, voy a actuar como a mí se me da la gana. No es de esa forma. Dios actúa con un plan, con un propósito. Es decir, lo que a Él le place es bueno. ¿Eres consciente de eso, iglesia? Todo lo que Dios quiere hacer siempre es bueno. Él no tiene que pedirte ningún tipo de permiso, ningún tipo de autorización. Lo que Él hace es bueno y tú y yo podemos confiar. En cualquier tipo de adversidad que estemos pasando, en cualquier tipo de circunstancia, podemos estar confiados porque Dios es bueno y todo lo que permite, lo permite con un propósito. ¿Tú crees eso? Entonces ya terminamos el servicio. Decía un predicador, Spurgeon, decía, cuando tú no puedas ver el rastro de la mano de Dios, confía en su corazón. Nosotros en muchas ocasiones no vamos a poder entender, no vamos a poder ver su rastro, pero podemos confiar porque la vida cristiana, hermano, la vamos a vivir bien y la vamos a gozar verdaderamente cuando entendemos que Dios siempre tiene propósito, cuando estamos dejando que Dios sea Dios, cuando Él gobierne por completo en cada uno de los aspectos de nuestras vidas, los grandes, los pequeños. Si tú y yo entendemos de esa forma, vamos a verdaderamente gozar de la vida cristiana. Mano, no voy a leer todo el capítulo como tenía pensado, pero sí quiero que veamos algunos versículos por la sabiduría de Dios y la providencia. El pastor Machacado leyó casi parte de todo el capítulo que quería leer, pero por cuestión de tiempo vamos a ahorrarlo.
Y nosotros vemos que Dios tiene diversos propósitos. Y a lo largo de este texto yo lo que quiero es enfatizar 3 puntos. Y el primero es, Dios tiene derecho a probar nuestra fe. La fe de Abraham fue probada. Y nosotros vamos a ver cómo Dios siempre tiene ese derecho. El texto inicia diciendo, si ustedes se dieron cuenta hace un momento cuando lo leímos, decía, aconteció después de estas cosas que Dios, ¿qué hizo? Probó. El autor del Génesis, que es Moisés, nos quiere dar un énfasis de que Dios probó. Y fíjate que utiliza esa palabra, probó. No está diciendo que Dios juzgó, no está diciendo que Dios está trayendo un castigo sobre la vida de Abraham. No es un Dios caprichoso, vuelvo y repito. Dios está probando algo en la vida de Abraham. Nosotros vemos que esta no es la primera vez que Dios se le aparece a Abraham. Ya Dios ha tenido una relación. De hecho, si tú empiezas a leer el Génesis, te vas a dar cuenta que desde el final del capítulo 11 hasta el capítulo 25, uno de los principales personajes es Abraham. Es el protagonista, el Señor es el protagonista, pero la persona que está utilizando en esos textos es Abraham. Y ya Dios había ido revelándose a Abraham de manera que él va teniendo un conocimiento acerca de quién es el Dios al que él está sirviendo. Solo vemos como en la primera vez que se le presenta, lo llama de Ur de los Caldeos, una ciudad totalmente pagana, idólatra, adoraban a otros dioses, y sin más ni menos Dios lo llama, y este hombre dice que le obedeció. No sabía a dónde iba, Dios no le dijo a dónde lo iba a llevar, simplemente le hizo un llamado, y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Sin embargo, hermano, a pesar de todos estos 30 años que ya Abraham venía caminando con Dios, Dios quería probar su corazón. Y no necesariamente porque él no supiera qué era lo que Abraham iba a hacer. Sabemos que uno de los atributos, el pastor Roberto lo estuvo mencionando, uno de los atributos que Dios posee es que Él es omnisciente. Dios no se entera de nada, Dios no tiene que aprender nada, Dios no tiene que ponernos en unas circunstancias para ver cómo tú y yo vamos a reaccionar, porque ya Él todo lo conoce. Conoce el fin desde el inicio, desde toda la eternidad. Y entonces, ¿por qué Dios necesita probar a Abraham? Porque a pesar de que Dios sí sabe qué es todo lo que va a reaccionar Abraham, ¿sabes quién necesitaba saber cómo iba a reaccionar? Abraham. ¿Y sabes quién también necesita saber qué era lo que iba a pasar? Nosotros. Nosotros también necesitamos saber cómo vamos a reaccionar a través de las pruebas. Hermano, esto es importante que nosotros lo veamos. Esto es una prueba. Esto no es un juicio. Esto no es un castigo. ¿Has estado en circunstancias donde de repente empiezas a cuestionar qué fue lo que hice mal? Señor, tú me estás dando con tu látigo, tú me estás dando una disciplina. Señor, porque es que a todo hijo tú lo azotas. Y hermano, no necesariamente tiene que ser producto de una disciplina las pruebas. Las pruebas, y esto parece incluso contradictorio, Dios probó a Abraham porque lo ama. Dios probó a Abraham porque lo amaba. Y esto es importante, hermano, porque como ayer estaba mencionando también el pastor Jonathan, en muchas ocasiones hemos hecho una imagen de Dios distorsionada. Hemos hecho una imagen de Dios empañecida porque no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras nos dice que Él es un buen Padre. Y como un padre ama a sus hijos y no quiere nada malo para él, eso no quiere decir que lo va a eximir del dolor, pero nos está demostrando en la palabra de Dios que Él lo va a probar porque le ama y porque a través de esa prueba Él va a producir algo en el corazón de Abraham que de otra forma no lo hubiese producido. Esto es una prueba similar a como la de Job. ¿Tú recuerdas? Job nunca supo que él estaba siendo probado. Él nunca supo detrás del telón que estaba Satanás hablando con el Señor y que Dios le decía: mira, mi siervo Job, para un íntegro. Fíjate que no fue que dijo: Job anda como descarriándose, vamos a mandarle una pruebita. Eso no fue lo que pasó. No dice la Escritura que Job era un hombre íntegro, agradable delante del Señor. ¿Y por qué lo probó? Porque lo ama. Y porque quiere que Job vea algo, quiere que Abraham vea algo, y quiere que tú y yo entendamos algo más acerca de su amor y acerca de sus pruebas. Hermano, Abraham
necesitaba crecer en el conocimiento del Señor. Abraham iba a ser alguien utilizado grandemente por el Señor. ¿Y sabes a qué es igual eso? A una persona que va a ser usada grandemente por el Señor es igual a ser probado por el Señor. Si tú quieres ser usado por el Señor, te voy a hacer la pregunta. ¿Tú quieres ser usado por el Señor? Ay, así no, pastor. Ya sé por dónde viene. ¿Tú quieres ser usado por el Señor? Tú vas a ser probado. Ay. ¿Por qué viene ese ay? ¿Sabes por qué? Porque nos puede pasar lo que a Abraham. Solemos pensar que si Dios nos prueba, es producto de un castigo, es producto de algo caprichoso. Pero hermano, ya te mencioné hace un rato, Dios nos prueba porque nos ama y quiere producir algo. Así que Dios no lo está castigando. Dios es eterno y sabe lo que va a pasar, pero Abraham necesitaba ver. Y a lo largo de esta prueba, hermano, nosotros vemos cómo Dios iba a proveer. A pesar de esta prueba fuerte, Dios decía, Abraham va a ser el padre de la fe. Bueno, yo lo voy a tener que probar proporcionalmente a cómo lo voy a usar. Yo en medio de la prueba siempre proveo. Bueno, yo recuerdo hace años, yo creo que ya esto lo mencioné acá, pero a veces uno habla tantas predicaciones y uno no sabe después dónde fue que dijo lo que dijo. Yo creo que ya varios hermanos conocen esto. Yo recuerdo hace unos cuantos años ya, en el 2016, ya hace 10 años, estaba recién casado. Y mi esposa y yo, hermano, queríamos irnos de Venezuela. Para nadie era un secreto la crisis económica en la que nosotros estábamos sumergidos, una crisis política tremenda. Varios hermanos amados de nuestra congregación estaban saliendo y nosotros no queríamos quedarnos atrás. Mi esposa y yo ambos éramos profesionales, estábamos recién casados, no teníamos hijos, teníamos familiares afuera, teníamos algunos activos, unos vehículos y decíamos, mira, si vendemos esto, nosotros nos vamos y no vamos a llegar con las manos vacías. Pero Dios, ¿qué hizo? Hermano, Dios nos probó y nos demostró que aquello que nosotros teníamos, que pensábamos que nosotros lo habíamos alcanzado por nuestra habilidad, por nuestro talento, Dios nos dijo, mira, ¿saben qué? Ustedes me pertenecen. Y todo esto que ustedes tienen aquí en sus manos, se los he otorgado yo. Y así como se los he otorgado, se los puedo quitar. Ustedes, en vez de desenfocarse, porque habíamos abrazado la filosofía y el engaño de las riquezas, donde decíamos, es que si nos quedamos en Venezuela nos quedamos en el aparato. Quedarse en Venezuela en esa época era como que el que se quede aquí, mira, la va a pasar malísimo. Y Dios nos dijo, ¿sabes qué? Ustedes se tienen que concentrar en buscar de mí primeramente. Y no era sencillo. No era sencillo porque yo decía, aquí vamos a perder nuestra juventud. ¿Cómo vamos a proveer cuando hay salarios tan bajos, hermano? En ese momento yo ganaba como menos de $100. Imagínate sostener una familia con menos de ese dinero. Y nosotros estábamos allí y en ese momento tuvimos un accidente, perdimos parte de esos activos que estábamos pensando vender. Y recuerdo que ahí Dios me dijo, no con una voz audible, pero sentí que fue lo que Él trató conmigo. Lo que yo te he dado, te lo he entregado yo. Y así como te lo he entregado, te lo puedo quitar. Confía solamente en mí. Yo te voy a probar, pero yo no solamente te voy a dar una prueba, yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Enfócate en buscar de mi rostro primeramente. Busca primeramente de mi reino y yo me voy a encargar del resto. Hermano, yo no lo sabía. Unos meses después que ya yo había hablado con mi pastor y le había dicho, nos vamos a quedar, no nos vamos a ir. Unos meses después, como 3 meses después, ahí fue donde me hicieron mi primer ajuste salarial, que no era una millonada, pero íbamos a estar un poco más cómodos. Bueno, Dios en medio de las pruebas siempre provee. Dios en medio de las pruebas siempre provee lo que nosotros necesitamos. Pero a veces nos pasa, como decía el pastor Roberto I, decía que nosotros nos quedamos por lo general enfocados en las bendiciones y nos desenfocamos siempre. Nos empezamos a abrazar más aquellas bendiciones y como lo mencionaba hace un momento también el pastor Machacado, empezamos a abrazar mucho más aquellas cosas que Dios nos otorga, pero después no las queremos soltar.
Es que nos sentimos cómodos cuando el Señor empieza a bendecirnos, cuando empieza a prosperarnos, cuando nos da un buen trabajo, una buena esposa, nos da hijos, nos da una buena iglesia. Pero después no queremos soltarla. Señor, si tú me quitas a mi esposa es que yo me muero. ¿Ok? O sea que tu sentido de propósito es tu esposa. Hermano, yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa. Esposa, te amo. Ella es lo que yo más amo después del Señor. Pero yo entiendo que si el Señor un día la lleva, como yo le he dicho, si un día Dios me lleva a mí, confía en su bondad. Ella me dice, yo le digo, si el día de mañana yo no estoy, busca a alguien que pueda ayudarte con los niños. Y ella me dice, si el día de mañana yo no estoy, no te cases, quédate sola. Nos quedamos muy abrazados a todo lo que Dios nos bendice, porque son cosas buenas, son bendiciones. Pero Dios te prueba, hermano, porque te ama, y todo lo que a Él le place siempre es bueno. Él sabe qué tipo de prueba nosotros necesitamos, el momento en el que la necesitamos, de la forma en que necesitamos, de tal forma que nos acerquemos mucho más a Él. Él sabe qué tipo de pruebas va a estar proveyendo. Ahora, ¿tú quieres que Dios te pruebe de esa forma? Uy, muy poquito, amén. ¿Tú quieres, iglesia, que Dios te pruebe? ¿Tú quieres que Dios te use? Pastor, sí, pero que nos use, pero sin probarnos. Ok, ¿tú quieres ser oro sin ser refinado por el fuego? ¿Se puede? No va a ser la misma calidad. Pastor, pero es que no se podría ser refinado, pero sin pasar por el fuego. Entiende algo, hermano. Tu fe y la mía es como una torta. No sé si aquí le llaman bizcocho, al ponqué de la torta, ¿le llaman así también? ¿Ponqué? Nosotros, que me comí. Tú y yo queremos el bizcocho de la fe sin meternos en el horno de la prueba. Y así no sirve, así no aplica. Necesitamos que esa fe sea probada, sea metida en ese horno de la fuego. Pero no te preocupes por eso, amado hermano, porque ¿sabes quién regula la temperatura? El Señor. ¿Y sabes cuál es su vara? Su amor. Ese horno es regulado con su amor. Nunca nos va a achicharrar. A Él nunca se le quema a nadie. Tú y yo podemos confiar en ello. Terminamos el mensaje. Entonces, primer punto, sabemos que Dios prueba. Dios prueba. Ahora, lo segundo, la fe real, hermano, se demuestra en obediencia confiada. Ya sabemos que Dios le estaba pidiendo ¿a quién? A Isaac. Pero luego vemos cómo él reacciona. En el versículo 2 le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. ¿Será que Dios tiene problemas de repetición? ¿Será que Dios es de estas personas que, ¿sabes?, redundan? No, lo que pasa es que Él nos quiere enfatizar algo acá. Yo sé lo valioso que es Isaac para ti. Yo sé cuánto tú lo amas. Yo sé que Él es tu único, tu hijo, porque ya Ismael se había ido. Recuerda que Abraham ya había tenido un hijo previamente con Agar, se había llegado a ella, pero ya él se había ido. De manera que el único hijo que tenía en este momento era Isaac. Ahora, Él le dice, vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los puntos que yo te diré. Abraham sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Él no era tonto. A pesar de que él no había visto otros sacrificios humanos, a lo mejor en las Escrituras, él no sabía que Dios aborrecía este tipo de sacrificios, porque recuerda que en ese momento toda la palabra de Dios no estaba totalmente redactada. No estaba el libro de Éxodo y el libro de Levítico, donde ya Dios condena este tipo de sacrificio humano. Pero Dios le está pidiendo algo a él, que él sabe qué es lo que le está pidiendo. Él está diciendo, entrégame a tu hijo. Todo el mundo sabe que es un holocausto, ¿verdad? Hace un momento en la versión que leyó el pastor Machacado lo explicaba de una forma distinta. Dice, una ofrenda quemada. Es decir, ¿alguien podría salir vivo de allí? Dios le estaba pidiendo la vida. Ayer el pastor Jonathan también mencionaba,
¿Será que Dios le debía a Isaac fuera de la promesa? No tenía ningún tipo de deber Dios con Abraham. Sin embargo, se lo prometió por gracia. Por gracia, hermano, Dios nos ha entregado todo lo que nosotros tenemos. ¿Tienes una buena familia? Dios te lo debe. ¿Es un derecho tuyo exigírselo a Dios? Es duro, pero Dios no nos debe nada. Todo nos lo ha entregado por gracia. De manera que todos lo podríamos perder el día de mañana. Para Abraham esto era algo impresionante. No era cualquier cosa que le estaba pidiendo. No era una mascota, no era un objeto. Era su hijo amado. Y yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad, o más que la oportunidad, hemos pasado por algún momento de dolor donde hemos perdido a algún familiar, sabemos lo triste y lo doloroso que es esto. Que no es cualquier cosa. Es algo sumamente desgarrador. Perder a alguien que tú amas, eso es una de las cosas más duras, de las pruebas más duras que el Señor nos puede permitir en nuestras vidas. ¿Cómo se habrá sentido Abraham? Y vuelvo y repito, recuerda que tú y yo lo estamos viendo desde otro hándicap. Nosotros lo estamos viendo desde otro escenario. Nosotros sabemos, no, pero es que Dios no va a matar a Isaac. Eso lo sabemos tú y yo. Pero Abraham no lo sabía. Abraham no sabía que Dios iba a intervenir. Él seguramente estaba allí desgarrado. Tal es el punto que en el versículo 3, él le dice: Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. ¿Ves algún reclamo de Abraham? ¿Ves algún susurro, alguna queja? Absolutamente no. Nosotros lo que vemos es una obediencia verdadera, porque la fe real se demuestra a través de una obediencia confiada. La fe real se demuestra a través de una obediencia confiada, mi hermano. Aquí, este hombre ha decidido dejar que Dios sea Dios. Él ha aprendido a tomar todo con manos abiertas. Es difícil por lo que acabo de explicar un momento. Cuando Dios empieza a poner bendiciones, las empezamos a abrazar. Y después cuando el Señor me dice, dámelo, como niños, ¿sabes? Que le has prestado tu teléfono a tu hijo. Un solo capítulo. Y te quiere entregar así tan fácil después. ¿Verdad que no? Te dice, uno más. Así somos. Estamos gozosos mientras el Señor no los deja, pero cuando el Señor me dice, dámelo, porque esto es mío. La fe, que verdaderamente es real, se va a manifestar a través de una obediencia confiada. Abraham está tan confiado que mira lo que ocurre en el versículo 4. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermano, la escritura es maravillosa porque todos los detalles que nos da es con un propósito. Lo que está haciendo aquí el autor de ella, que es nuestro Señor a través de Moisés, es dándonos como una especie de escena donde Abraham ya ha recibido el mandato, él está viendo qué es lo que va a ocurrir y llega un momento donde él ya está de camino. Es un camino de 3 días, es un camino largo, es un camino difícil, y dice la escritura que llega un momento donde él se para y ve la escena, la llanura, ve el lugar, la cima, y dice, ok. Y estoy seguro que Abraham en ese momento tuvo que imaginarse la escena de la sangre de en sus manos, la propia sangre de sus hijos. No pudo haber sido algo fácil, pero él fue obediente. No era fácil, pero él fue obediente. A tal punto donde ya él había decidido que dejar que Dios fuese Dios. En el versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Será que Abraham no escuchó bien lo que Dios le había pedido? Porque si estás escuchando lo que él le dice a los siervos, él le dice que Abraham, que él y el muchacho iban a volver. Pero Abraham, si el Señor te está pidiendo a tu hijo, ¿por qué tú le dices esto? Nadie sale de ahí. Él está pidiendo a su hijo como ofrenda.
Pero lo que Abraham está teniendo en mente es si Dios se lo había podido dar antes, cuando no había ningún tipo de esperanza, Dios de alguna manera iba a resolver. De alguna forma Dios iba a proveer para no dejarlo sin su hijo. De hecho, aunque Moisés en el Génesis no nos dice cuál fue el detalle, el autor del libro de Hebreos sí nos da un poco más de luz. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 17: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamado descendencia. Recuerda que esa fue la primera promesa que Dios le dio en Génesis capítulo 12. Esa fue la primera promesa. Y ahora aquí el autor de Hebreos nos está dando más luz de por qué Abraham podía ofrecer a su hijo de esa forma, tan confiadamente. Mira lo que dice: habiéndosele dicho que en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bendita fe de este Hijo de Dios. Bendita la fe de Abraham, por eso él es llamado el Padre de la fe. Él es el perfecto ejemplo de cómo debe ser nuestra fe: una obediencia confiada, una obediencia sin cuestionamientos. Dios, no me tienes que explicar nada, yo soy criatura, tú eres el Dios eterno, el infinito, que tiene planes de bien, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aun cuando yo no la pueda descifrar. Yo no quiero especular, pero yo estoy seguro que Abraham en ese momento, él dijo: ¿sabes qué? Yo puedo ofrecer a mi hijo porque yo no era nadie. Yo antes estaba en una tierra de nadie, no era absolutamente nadie, no tenía propósito, no tenía futuro, yo no tenía descendencia fuera de Dios, pero Dios me alcanzó. Él me prometió, Él me perdonó, Él me restauró, Él me ha enseñado, Él no me ha fallado, Él cambió mi nombre, Él me dio un propósito, Él me dio una familia, Él me dio a Isaac. Él me ha dado todo lo bueno que yo tengo. ¿Por qué voy a dudar? ¿Por qué voy a llenarme de cuestionamientos? La vida de Isaac no es mi problema. La vida de Isaac es del Señor. Yo no sustento la vida de Isaac. Quien sustenta la vida de Isaac y de todas las cosas es nuestro Señor. Y él confiaba. Es Dios el que tiene que cumplir la promesa. Él es el que me lo prometió. Fue él el que dijo que a través de Isaac iba a ser una descendencia innumerable, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. ¿De quién era el problema entonces de cumplir esa promesa? El Señor. Y él le dijo: Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el versículo 8 es importante, sobre todo la fase final. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Ves esa palabra? Hermano, a mí me encanta ver los detallitos que parecen a veces desapercibidos de la Escritura, pero son poderosos. Abraham, hermano, acá está siendo probado por el Señor, pero tú sabes que es algo que a mí me confronta. Cómo, a pesar de que Abraham estaba siendo probado, él estaba confiando, él estaba siendo obediente confiadamente, pero eso no es siempre mi actitud. No ha sido siempre mi actitud. Yo empiezo a cuestionar en muchas ocasiones. Yo empiezo a preguntar y empiezo a ver como que los escenarios: Señor, pero es que si tú me quitas esto, después como yo... Y empiezo a dar excusas, empiezo a darle largas. Yo a esa altura de Abraham no llego. Pero eso soy yo. Yo sé que tú sí. Y Dios me demuestra que Él tiene que ir probándome, que Él tiene que ir pasándome por allí. Yo pongo muchas excusas. Y esto me revela algo que a veces me confronta. Cuando yo dejo que esas dudas y esos cuestionamientos y ese retardo en obedecer al Señor, eso revela mi poco conocimiento que tengo de Dios. Y ahí Dios me tiene que humillar y me tiene que llevar de rodillas hacia Él y decir: Señor, revélame cada día más tu presencia, de forma tal que esto no sea teórico, de forma tal que esto no sea intelectual,
sino que sea un conocimiento que transforme mi mente, como dice la Escritura en Romanos capítulo 12, ¿recuerdas? No se adapten a este mundo, sino sean que transformados por medio de la renovación